acá en el norte del país, en Chihuahua, no nos llueve. Esperemos que llegue pronto. Bienvenidos a este quinto encuentro virtual de lo que hemos llamado la primera temporada virtual del MRR, Asociación Civil. En esta rica tarde nos acompaña desde Medellín, Colombia, Nicolás Sierra Valdés. Nicolás Sierra es profesional en administrador de negocios, por eso es PAN, por la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico, que por sus siglas se conoce como la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Sierra es ganadero desde hace 30 años y tiene experiencia en cría, levante, ceba, doble propósito y lechería especializada. Actualmente es asesor de proyectos ganaderos y es vinocultor por los últimos 12 años. Nicolás Sierra considera a la familia ganadera como su principal propósito de vida. Y su libro preferido, o tal vez el que más le haya impactado, es el llamado Hombre, Ganado y Pastizal, de Johann Siesmann. El título de la ponencia de esta tarde se llama Determinación de la rentabilidad económica. Sierra, bienvenido, estás en tu casa, adelante. Puedes poner el tiempo que quieras, que no pase de 1 hora. Ok, muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecerle a todos la presencia y a todo el grupo de manejo regenerativo de ranchos en México, a todo el equipo que hace posible este magnífico evento, estas charlas gratuitas que con seguridad van a ejercer un buen impacto en la comunidad regenerativa y en toda la ganadería que obviamente quiere hacer las cosas de una manera mejor. Vamos a darle entonces inicio a la charla de una vez. Y básicamente yo empiezo todas mis charlas con esta premisa, y que es el propósito de educarnos conjuntamente. Ese propósito de la educación es mostrar a la gente cómo pueden aprender por sí mismos. Es dar principios, es dar experiencias, aprender de los errores y de los aciertos, para que las personas que nos escuchen puedan obviamente tomar esas experiencias y aprender directamente de ellas, obviamente verificándolas en campo. Todos estos principios y criterios básicos no responden a recetas mágicas ni generales. He visto que lo hemos en estos días también recalcado aquí en las charlas. Y obviamente hacemos un énfasis en la observación del todo y en un cuestionamiento constante de lo que hacemos como base para el aprendizaje y el mejoramiento continuo de toda nuestra ganadería, que básicamente debe ser basada en evidencias y en hechos. Si nosotros tenemos una teoría reinante y el hecho la contradice, pues obviamente tendremos que, así muchos la apliquen, seguir el hecho, porque si no sería una locura. Nicolás, Hola. ¿estás moviendo tu pantalla o todavía no? No, todavía no. Okay. Bien. Bueno, me dice que parece que tú me tienes pausado en la pantalla. Tenemos únicamente la primera imagen donde viene tu título. Bueno, no, entonces ya voy en la segunda imagen, pero me dice que mi pantalla está pausada. Sí. A ver, Nacho. A ver, ¿puede salirse de pantalla completa de la presentación? O sea, minimizarla. Paro de compartir. Si puede parar de compartir y volver a compartir de nuevo. Ok. Nacho, y también me está saliendo toda la sala de visita, entonces tengo que estarle también quitando ese... Esa se encarga Nacho de ella. ¿Cuál sala de visita le está apareciendo? Están todos, Nacho, todos los participantes. Entonces, cada que hay alguien en la sala de espera me sale un cuadro en la presentación. Eso sí. Es lo que de pronto... Ya, déjeme desactivo eso. Ok. Ok, continúa, ahí lo arregla Nacho. Listo. Bueno, sí, como hablábamos, pues el propósito es obviamente
mostrar principios generales para que la gente pueda aprender de ellos a través de su propia experiencia en campo y de sus evidencias. Entonces vamos a hacer la charla de determinantes de la rentabilidad ganadera. El contenido, vamos a ir por unos antecedentes muy breves, a mirar también el concepto de rentabilidad, porque muchas veces hablamos en ganadería de rentabilidad, pero el concepto es un poquito abstracto y muchas veces se confunde. Luego pasaremos a una visión empresarial de la ganadería regenerativa, cómo vemos a través de la ganadería regenerativa ese enfoque empresarial que debemos tener, las determinantes como tales de esa rentabilidad ganadera y un análisis pequeño de 2 casos reales para mirar cómo se comportan esas variables en nuestros proyectos ganaderos. Bueno, y lo primero obviamente es... Señor Sierra, un momento, su micrófono está en... Tiene cerrado el micrófono. Cierra. Le debió haber salido un anuncio preguntándole para activar su micrófono. Ya, perfecto. Sí, a veces se va un poquito, se hace como una laguna, Sierra. Es el internet, ¿eh? Ahí tú mismo vete checando si se... Sí, perfecto. Bueno, entonces lo primero pues es que hay que reconocer que hay un distanciamiento entre las ciencias económicas y las finanzas con la producción agropecuaria, especialmente con la ganadería. Ya muchos otros de los sectores agropecuarios como la avicultura, la porcicultura y la agricultura pues están bastante afinados en términos de enfoque y visión empresarial, pero obviamente la ganadería ha sido rezagada y eso tenemos que reconocerlo. Ese rezago, por decir así, entre las economías, finanzas y las ciencias agropecuarias, pues nos ha ido llevando a través de muchísimos años a este comportamiento. Cada vez los productores tenemos unos gastos crecientes en nuestros proyectos y la capacidad de rentar o de tener utilidades netas cada vez es menor. Esto ha sido obviamente pregonado básicamente por la Revolución Verde, la cual obviamente nos ha vendido unos paquetes tecnológicos bastante cargados de insumos. Vamos a mirar la definición, una definición coloquial de rentabilidad para que la gente lo pueda entender más fácil. La rentabilidad es una proporción de dinero, o sea, es el dinero que yo recibo como proporción de un monto que yo invierto en un tiempo determinado y durante ese tiempo yo debo obviamente descontar los costos y gastos asociados a ese proceso productivo. Aquí de pronto un poquitico más sencillo, básicamente la rentabilidad entonces es un porcentaje en un tiempo determinado de la ganancia que yo tengo de un proceso sobre la inversión. Es una fórmula realmente sencilla, pero que tiene unos elementos que debemos tratar de manejar, al menos entender su funcionamiento, para que podamos obviamente tomar unas decisiones adecuadas buscando mayor rentabilidad. Entonces yo voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo, está en pesos colombianos, es la compra de un ternero por 1.200.000 pesos, es un ejemplo hipotético para mirar bien esa fórmula, y al cabo de 6 meses yo venderlo en 1.600.000 con unos gastos asociados a ese proceso de esos 6 meses de 200.000 pesos. Entonces, si tenemos que la rentabilidad en esos 6 meses es la ganancia sobre la inversión, entonces la ganancia viene del ingreso que obtenemos por la venta del ternero, su costo menos su costo y menos los gastos asociados divididos por el monto de la inversión, que es ese mismo costo del ternero. Quiere decir que tendríamos entonces 1.600.000 menos 1.200.000 menos 200. Vamos a tener una ganancia de 200 y una inversión de 1.200.000. Aquí ya resumida, para una rentabilidad del 16.67 semestral. La rentabilidad es entonces una proporción, un porcentaje. Muchas veces vemos que la gente habla de rentabilidad y lo habla en pesos o en dólares o en cualquier tipo de moneda, pero realmente la rentabilidad es una tasa de interés o una proporción, como lo vemos aquí, un porcentaje de esas utilidades sobre la inversión. Y entonces, en ese sentido, si yo, por ejemplo, bajo mi inversión, por ejemplo,
en el caso anterior yo bajo la inversión de 1.200.000 a 1.150.000, entonces yo voy a tener un doble efecto en la fórmula. Yo voy a rebajar el costo por un lado y voy a rebajar la inversión por el otro, y vamos a tener este resultado de 250 sobre una inversión de 1.150.000. Y la rentabilidad se dispara automáticamente, aumenta en un buen porcentaje. Entonces, tanto con las disminuciones en las inversiones, con las disminuciones en los costos y gastos, yo puedo obtener mayores rentabilidades si los ingresos y el valor de la inversión están fijos. Lo mismo cuando yo tengo, por ejemplo, un aumento en los ingresos. Si yo aumento en los ingresos, por decir algo, vendo el ternero no en 1.600.000, sino en 1.650.000, yo voy a tener obviamente una mayor proporción de esa ganancia si mis costos y mis inversiones están fijas, y obviamente también la utilidad tiende a subir. Entonces, lo más importante de nosotros saber de esta fórmula y de cómo funciona es el concepto de proporcionalidad, y para nosotros obviamente hacer una inversión rentable sería clave hacer un análisis previo en el tipo de relación que existe entre el monto de la inversión, la capacidad del equipo de trabajo que tiene para gestionar esa inversión. Muchas veces hacemos inversiones donde no tenemos un equipo de trabajo idóneo para gestionarla. Es muy importante saber esas inversiones si tenemos el equipo de trabajo totalmente capacitado para gestionarla. Y obviamente tenemos que mirar el tipo de relación entre esa afectación positiva o negativa que dicha inversión genera en el ingreso. Si yo voy a invertir para aumentar productividad, tengo que mirar muy bien cuánto es el monto y cuánto es la afectación positiva o negativa sobre ese ingreso, y también mirar en qué proporción me afecta los costos y gastos del proceso, en cuestiones de mantenimientos, de depreciaciones, de intereses que yo debo pagar de las inversiones. Yo tengo que mirar muy bien ese monto, cómo me afecta tanto los ingresos como los costos y gastos. Y obviamente también hay inversiones que reducen el tiempo del proceso productivo, y debo hacer también ese análisis para obviamente calcular una rentabilidad y mirar si sí se justifica hacer ese tipo de inversiones. En ganadería regenerativa, obviamente, de la mano de los procesos naturales, lo que buscamos es entonces reducir significativamente los costos, los gastos, el valor de las inversiones y obviamente el tiempo de producción. Buscamos que las vacas vayan a parir con un intervalo entre partos menor, que la precocidad de las terneras para llegar a entore también sea menor, etcétera, etcétera. Y obviamente buscamos que los ingresos aumenten y buscamos que ese resultado pues se obtenga una mayor rentabilidad y una utilidad neta mayor también de manera sostenible por hectárea. Básicamente lo logramos con una mayor carga animal, con unos procesos obviamente de pastoreo no selectivo que nos ayudan muchísimo a aprovechar eficientemente el recurso más importante que tenemos, que es nuestro forraje. Entonces es bien importante tener en cuenta en nuestras explotaciones que lo más importante no es producir más dinero, tener muchísimos más ingresos, si no controlamos nuestros gastos y nuestros costos, porque solamente terminaríamos haciendo pagos más grandes, como nos dice aquí Dave Ramsey. Es muy importante controlar tus gastos. Kit Faro, que es otro autor regenerativo bastante didáctico, nos dice que los ganaderos nos debemos levantar todos los días no pensando en qué vamos a invertir, en qué vamos a gastar, sino dónde vamos a ahorrar. Y por lo tanto, entonces, la ganadería regenerativa tiene esta gran premisa, que es reconciliar a la ecología con la rentabilidad de nuestros ranchos. ¿Y qué es ganadería regenerativa? Yo he querido hacer una definición un poquito larga, pero yo creo que concisa, entendible. Y definimos la ganadería regenerativa es como el conjunto de prácticas, de acciones y de estrategias que implementamos en nuestros ranchos que favorecen y permiten la regeneración de ese ecosistema.
Es decir, diseñamos los modelos productivos de la forma más cercana a como los hace la naturaleza. Somos conscientes de que los procesos naturales son mucho más eficientes que los procesos artificiales y obviamente con ello buscamos maximizar este beneficio económico sostenible por hectárea. Obviamente hablando del concepto de sostenibilidad, teniendo en cuenta los tres pilares, el ambiental, el social y económico, que van siempre totalmente ligados, no puede faltar ninguno. Y obviamente considera la ganadería regenerativa el suelo como su principal patrimonio. Desde que nosotros podamos ejercer un buen manejo de ese suelo, un aumento de una fertilidad y una carga por hectárea, obviamente vamos a tener el principal insumo para producir rentabilidad en nuestras explotaciones. Ahora sobre conceptos de visión empresarial, colaborativa, yo creo que el MRR de ustedes es un gran ejemplo a nivel mundial. Nosotros en Colombia tenemos ya también nuestra Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, con todo ese enfoque colaborativo que debemos tener. Somos bastante amplios, bastante generosos con el conocimiento, nos gusta compartirlo, tanto nuestros errores como nuestros aciertos, para que todos crezcamos conjuntamente. Y creemos obviamente que este es el norte, este es el camino, y ahora nos debemos unir dentro de las diferentes instituciones a nivel latinoamericano para emprender acciones mayores. Buscamos entonces que la vida es una eterna cooperación, ya la competición ha pasado a otro tipo de lugares. Debemos darnos las manos entre todos y obviamente generar una cultura regenerativa. Para ello es muy importante cambiar de chip. Nosotros nos creemos la especie dominante de la naturaleza, esto comandado por el ego, y debemos obviamente cambiar de nuestra visión ego a esa visión eco de interconexión con toda la naturaleza, que igual somos parte de ella, pero hemos perdido un poquito el enfoque y el rumbo que tenemos como especie humana dentro de todo el ecosistema. Y por eso obviamente pues todos alzamos la mano cuando queremos un cambio, pero nadie quiere cambiar cuando nos exigen un cambio interno en cada uno de nosotros. Y realmente las sociedades no cambian si nosotros no cambiamos por nosotros mismos. Desde ese cambio interno, desde ese cambio de enfoque, de filosofía, de chip, es como podemos obviamente nosotros ir construyendo desde la base hasta la cúspide de la pirámide social los nuevos movimientos que favorecen el desarrollo de la humanidad. Es muy importante entonces en este concepto empresarial saber que las empresas son tan rentables como deciden ser. Es básicamente una decisión de la gerencia, qué tan rentable decido ser, y para eso obviamente la gerencia y su equipo de trabajo debe desarrollar unas habilidades, habilidades que consideramos nosotros principalmente es definir un objetivo idóneo, cuantificable, y seguirlo al pie de la letra, que todas las acciones, las estrategias y las inspiraciones vayan obviamente apuntando hacia ese objetivo, y lo que no apunte a ese objetivo obviamente pues habrá que dejarlo a un lado. Debemos ser proactivos ante las diferentes situaciones cambiantes. Lo único estable que permanece en nuestra existencia es el cambio, y es mucho mejor propiciarlo que sufrirlo. También debemos obviamente emprender un tipo de visión global del negocio donde podamos mirar la interrelación de todas esas variables que lo componen, la importancia de cada una de ellas, no dedicarnos a un solo aspecto de la ganadería, como puede ser, por ejemplo, la producción forrajera, y descuidar el biotipo animal, o descuidar la armonización y la sincronización de las estaciones del año con el requerimiento de los animales. Obviamente debemos tener una visión global de todas las variables más importantes que componen el negocio, y una gran capacidad de absorción de nuevo conocimiento. Debemos obviamente
ser capaces de desaprender y de aprender nuevamente como estrategia clave para nuestra mayor competitividad. Así lo dice Alvin Toffler: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y este es un ciclo permanente que debemos ir obviamente puliendo entre toda esta comunidad regenerativa. Y básicamente la principal barrera mental nuestra es desaprender toda esta ganadería extensiva, todos estos paquetes tecnológicos basados en insumos externos a nuestras explotaciones, que realmente no han resuelto nada. Esta es una barrera grande para esa visión ganadera holística, empresarial, que debemos obviamente tener en sincronía con la naturaleza. Y para eso obviamente quienes tienen mentalidad abierta pues van un paso adelante de quienes todavía se resisten a abrir su mente y a explorar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, como objetivo empresarial ganadero, obviamente tenemos el maximizar ese beneficio económico sostenible por hectárea. Ese beneficio económico es ese nivel máximo que vamos logrando en nuestras explotaciones, es único y gradual para cada proyecto. Empezando porque somos personas distintas en los diferentes proyectos, y a partir de esa diferencia, pues cada equipo de trabajo tendrá acoplado ya a su rutina diaria un nivel de capacitación y de hacer las cosas diferente. Entonces es muy importante que se respete ese nivel máximo, único y gradual para cada proyecto. Los proyectos no deben ir al ritmo del asesor, los proyectos deben ir al ritmo del equipo de trabajo, y que el equipo de trabajo se sienta cómodo y que defina, tampoco echándose a las petacas. Y obviamente sin olvidar jamás que la sostenibilidad tiene estos tres pilares. No se es sostenible si económicamente no se tienen resultados, si socialmente no hay mejoras también en el entorno social de la explotación, y obviamente si a nivel ambiental tampoco el ecosistema se tiene en cuenta. Y como proceso empresarial, ganadero y regenerativo, pues tenemos un proceso realmente muy sencillo. Es básicamente hacer un uso eficiente de la energía solar a través de las plantas, que son las mayores acumuladores de esa energía. Hacer una cosecha eficiente de esa energía acumulada en los forrajes a través de un pastoreo no selectivo, preferiblemente, con un biotipo animal eficiente, a través de un equipo humano bien capacitado para estas labores, de manera que podamos obviamente convertir la mayor cantidad de esa energía acumulada en los forrajes en la mayor cantidad de productos para venta del mercado, y obviamente obtener el mayor rendimiento posible. Entonces vamos a empezar con los determinantes básicos. Yo diría que este es un determinante que abarca todos los demás que vamos a ver, y es apoyarse en los procesos naturales. Definitivamente la naturaleza es infinitamente mucho más sabia que nosotros, y apenas nosotros estamos descubriendo estos procesos. Y obviamente para satisfacción nuestra es increíble lo que nosotros a través de la ganadería regenerativa hemos podido evidenciar a través de los mayores estándares productivos que presenta cuando la estamos aplicando. Obviamente ese apoyarse en los procesos naturales nos indica una mínima cantidad de insumos externos, que eso es muy benéfico para el sistema. Vamos a reducir entonces drástica e inmediatamente las inversiones, los costos y los gastos totales, y vamos obviamente también a aumentar esos ingresos por hectárea. Todos estos conceptos, obviamente, como ya lo vimos, nos van a aumentar la rentabilidad inmediatamente. Para, obviamente, entonces, apoyarnos en esos procesos naturales, la idea es imitar los procesos de la naturaleza, ¿cierto? Estos efectos manada de los animales consumidores de forrajes. Es bien importante saber por qué se hace en la naturaleza y cuáles son sus beneficios, saber cómo funciona y cuál es nuestra función realmente como humanos dentro de todo este proceso natural. Nosotros
debemos tener como únicas funciones del hombre, pues obviamente ir haciendo el efecto depredador en nuestras manadas a través de un proceso de observación bastante minucioso. Nosotros debemos obviamente tratar de observar a nivel holístico y a nivel específico cada una de las actividades que desarrolla el ganado en la pradera para poder obviamente favorecerlo y de esta manera entonces poder imitar y acelerar esos procesos naturales para beneficio de todo el ecosistema y obviamente pues del bolsillo de los ganaderos. Y tener en cuenta que en la naturaleza no hay agresiones severas como las que hacemos con maquinarias y demás, o con agrotóxicos y otro tipo de estrategias. La naturaleza obviamente en la medida que la vamos favoreciendo, ella va integrando todos los procesos y cuando trabajamos de la mano de ella, pues el ecosistema y todas sus funciones se van regulando de manera que cada día necesitamos menos insumos y vamos a ser obviamente mucho más sostenibles. Entonces ese efecto depredador nosotros lo podemos ir haciendo con las cercas eléctricas, llevando los animales en manada, con pastoreo no selectivo, que obviamente presenta pues unas grandes bondades para todo el ecosistema a partir de la vida del suelo, del bombeo de exudados a través de las plantas en el suelo, de la mejor sanidad vegetal que le ofrece obviamente mejor nutrición animal y que si todos estos animales son comandados adecuadamente por nosotros, pues obviamente vamos a tener los réditos económicos, sociales y ambientales que estamos diciendo. Para ello, obviamente, tenemos un animal central que son nuestras vacas. La vaca es un sistema regenerativo bien interesante. Tiene un sistema de poda en su boca, una inoculación de microorganismos en su rumen, una fertilización a través de sus excretas y obviamente un masaje y un disturbio positivo al suelo bien importante para aumentar su fertilidad. Y yo llamo a la vaca pues que es una máquina que nos ayuda a sembrar, a cosechar y a podar forrajes. Nos ayuda también a fertilizar, a inocular, a descompactar, a infiltrar y a reactivar nuestros suelos. A su vez es una productora de proteína de altísimo valor biológico para nuestra alimentación y es una generadora de independencia y riqueza económica, social, ambiental y espiritual, porque quienes gozamos con la ganadería, obviamente, pues el espíritu no para de gozar. Para eso hay que tener, obviamente, pasión. Y lo más importante es, sabemos manejar esta máquina para que ella solita haga todas estas funciones. Como segundo determinante y obviamente acogido a este primero de apoyarse en los procesos naturales está obviamente el aumento de la capacidad de carga de los ranchos, una capacidad de carga que sea productiva y rentable. En unos inicios cuando aumentamos mucho la carga pero disminuimos mucho los desempeños porque superamos la capacidad forrajera de nuestro sistema a través de una mayor capacidad de carga sostenible, entonces allí es cuando esas capacidades de carga adicionales no son productivas y rentables porque se vuelven unos aguantaderos de animales, aguantaderos en el sentido de que no comen bien. La idea obviamente de aumentar la capacidad de carga es producir mucha más cantidad de forraje para que una mayor cantidad de animales se nutra mejor. Muchos han de pronto entendido de una manera no adecuada todos estos sistemas holísticos de pastoreo no selectivo, del pastoreo racional Boissin y todas estas técnicas que respetan la fisiología vegetal. Y obviamente a todos creo que nos ha pasado en algún momento que al ver una explosión de forraje importante, pues nos excedemos en esa carga animal y la pagamos caro porque pues superamos la oferta que nos ofrece el sistema y los animales obviamente pues decaen en su producción y el sistema como tal en su rentabilidad. Entonces la idea obviamente es a través de una mayor producción vegetal, respetando esos principios de fisiología, que básicamente se resume a tiempos de ocupación y descanso adecuados según las temporadas del año,
y a una cosecha eficiente con ese sistema de pastoreo con efecto manada, pues que podamos obviamente tener un círculo virtuoso entre el suelo, la planta, el animal, el ser humano y el ecosistema. Esto no, obviamente nos va a permitir esa mayor producción forrajera, un aumento muy rápido de la producción por área, y esto obviamente nos va a disminuir los costos, nos va a aumentar los ingresos y ello nos va a llevar a una mayor rentabilidad. Aumentando obviamente esa capacidad de carga, entonces venimos a este concepto de Johan que es bien interesante, donde el número de animales mantenidos en una unidad de área tiene mucha mayor influencia en la rentabilidad que la producción animal individual. Y obviamente si combinamos esa cantidad de animales mantenidos por unidad de área con un comportamiento óptimo, con una fertilidad práctica, que obviamente se observa a través de la condición corporal y el balance hormonal de los animales, entonces podemos obviamente a través de esta combinación de muchos animales de comportamiento óptimo tener una máxima ganancia por hectárea. Entonces el número de animales por área lo podemos aumentar de las siguientes formas. Podemos obviamente aumentar la oferta forrajera por metro cuadrado. Esto responde a producir más cantidad de forraje con un sistema de pastoreo obviamente mucho más afinado. Lo que yo conozco hasta hoy en día es que definitivamente el pastoreo de ultra alta densidad bien manejado es la herramienta más poderosa que tenemos para regenerar esos ecosistemas y para aumentar la oferta forrajera por metro cuadrado. Y obviamente también producir a través de mayor calidad de esa pradera, a través de praderas polifíticas de muchas más cantidades de especies por metro cuadrado en los potreros. Otra herramienta que tenemos para aumentar la cantidad de animales por área es disminuir el requerimiento de los animales. Si nosotros disminuimos tamaño, disminuimos a través de un animal adaptado los requerimientos energéticos que necesita un animal para sobrevivir y producir, pues obviamente vamos a poder tener más animales por área. Aquí juega un papel fundamental la selección del biotipo y genotipo adaptado a cada ambiente. También obviamente podemos aumentar el número de animales por área sincronizando las estaciones del año y una suplementación estratégica con los requerimientos de nuestros animales, poner a parir las vacas cuando deben parir, hacer diferentes estrategias de manejo cuando se deban hacer en cada una de esas épocas del año. Y para ello, obviamente, para producir más cantidad de forraje, entonces, necesitamos saber que las hojas son paneles solares que deben estar la mayor cantidad del tiempo posible expuestas al sol, sin pisoteo y sin pastoreo, para obviamente maximizar esa producción mediante un proceso fotosintético que dure más tiempo durante el año. Estos principales insumos de todo este proceso fotosintético pues deben ser incorporados en grandes cantidades. Son una gran cantidad de insumos, pero no son externos ni son costosos. Casi todos ellos son gratis: el aire, el agua, la luz solar, las excretas de nuestros animales y obviamente los productos de la biocenosis, o sea, de todo ese desarrollo de la vida del suelo y de todo el ecosistema edáfico y en general, que básicamente no tienen costo. Hablando pues obviamente de procesos sin riego y sin otros aditamentos que en algunas latitudes pueden ser incorporados, pero simplemente aquí hablando de los procesos básicos naturales con los cuales obviamente podemos trabajar a muy bajo costo. Y obviamente entonces para producir mayor cantidad de forraje, que nos va a producir mayor cantidad de animales por área y que eso obviamente nos va a diluir costos fijos y nos va a llevar a una mayor rentabilidad, lo que tenemos que hacer entonces es que mediante un sistema de pastoreo adecuado debemos hacer un descanso prolongado de las pasturas de manera tal que puedan llegar a su punto óptimo de cosecha con una máxima producción de forraje por área. Haciendo estos descansos adecuados, identificando bien el punto óptimo para hacer la cosecha,
pues obviamente vamos a tener esta llamarada de crecimiento, lo cual nos va a permitir aumentar considerablemente la carga por hectárea. Obviamente ese punto óptimo, la identificación de ese punto óptimo varía según la especie forrajera que estamos manejando, la época del año también. No es lo mismo cuando estamos en seca que cuando estamos en lluvias. También interviene el pastoreo anterior. Si el pastoreo anterior fue con una ocupación corta o fue con una ocupación larga, ese punto óptimo de reposo va a tomar un comportamiento en términos de tiempo un poco diferente, y obviamente a las condiciones del suelo, a su fertilidad y a su manejo. Y obviamente como resultado de esa gran producción por hectárea de forraje, y si somos capaces de introducir más forrajes en la dieta de nuestros animales, vamos a tener menores costos de producción. Aquí en este cuadro vemos cómo el costo de producción de un litro de leche va disminuyendo en la medida que el porcentaje de materia seca a través del pastoreo se va aumentando en la dieta de nuestros animales. Lo mismo pasa igualmente en las producciones de carne. Y para hablar de esa diversidad y esa calidad vegetal en nuestros forrajes, obviamente pues es de grandísima importancia porque nos ofrece una mejora en la nutrición de nuestros animales. A mayor diversidad vegetal en la pradera, los animales van a estar mejor nutridos por una mayor cantidad de especies que aportan diferentes cosas. Van a aumentar las tasas de crecimiento, de producción de leche y de concepción a través de esa mejor nutrición. Se va a reducir la asistencia veterinaria curativa, vamos a tener un animal mejor nutrido, con mejor sistema inmune, y obviamente vamos a construir suelo porque una mayor cantidad de especies obviamente nos aportan una cantidad de fotosintatos diferentes que nos van a alimentar toda esa vida del suelo, todos esos microorganismos que obviamente nos construyen esa fertilidad. Aquí mostramos algunas imágenes de praderas con buena biodiversidad, donde hay leguminosas, hay gramíneas, hay ciperáceas, hay arbustivas, y obviamente la idea es ir haciendo una ganadería en diferentes estratos con una gran diversidad de especies que alojan una cantidad de fauna y flora muy importante para que el ecosistema se sostenga en equilibrio, para que las plagas sean controladas automáticamente, para que los parásitos igualmente también sean controlados a nivel biológico. La tercera determinante entonces es, y todo va de la mano de la primera, apoyarse en los procesos naturales. La anterior, que es aumentar la capacidad de carga, vimos que es a través del respeto de la fisiología vegetal, que es un proceso natural. Esta otra, que es trabajar con el tipo de animal más eficiente según el medio, pues eso es lo que ha hecho la naturaleza. La naturaleza ha seleccionado los animales más aptos a todos los medios. El hombre es quien de pronto ha hecho mal uso de su inteligencia y realmente pues hemos cambiado toda esta ecuación. Necesitamos un animal entonces que tenga la capacidad de ingerir mucha energía a través de su dieta, que tenga obviamente una capacidad bien importante, una ingesta relativa, que es lo que hemos llamado con los conceptos pues, de Johan, y que de esa gran capacidad de ingerir energía, solamente una pequeña parte la dedique a mantenimiento y una mayor parte la dedique a producción. En esa medida, obviamente, entre más energía dedique un animal a mantenimiento, pues más costos vamos a tener en el animal, más gastos también, y obviamente mayor nivel de inversión. Y entre mayor cantidad de energía un animal me pueda dedicar a producción, voy a tener obviamente más ingresos, va a producir más carne o más leche, voy obviamente a ser más eficiente en la conversión de esa energía en mayor proporción hacia la producción, y por lo tanto voy a aumentar mi rentabilidad. Como premisa básica es muy importante entonces, obviamente es mucho mejor y mucho más económico tener un ganado adecuado para su finca y no una finca adecuada para su ganado. Normalmente hemos tenido caprichos con razas, con biotipos, y queremos tener el animal que me gusta en un ambiente que de pronto no es muy propicio, y ahí es donde entramos en una gran cantidad de insumos, de costos, de gastos y de inversiones, lo cual obviamente va en contravía de todo proceso natural.
Por eso dice varios autores que gran parte de ese éxito económico del ganadero está en saber armonizar esos requerimientos de su ganado con la oferta ambiental natural que le provee su ecosistema. Yo debo obviamente conocer muy bien cómo es mi ecosistema para saber qué tipo de animales puedo tener yo allí, de manera que sus requerimientos sean perfectamente satisfechos por el ecosistema. Entonces, obviamente, cada predio pues, es único, todos tenemos ecosistemas bastante diversos y por eso obviamente hay que hacer análisis particulares para desarrollar biotipos, genotipos animales y obviamente también para implementar estrategias para mejorar esa oferta ambiental natural. Si bien hay principios básicos como los que hemos visto de respetar fisiología vegetal, como la mayor diversidad en las praderas, mayor cantidad de flora y fauna, pues obviamente las acciones específicas las debemos analizar en cada predio. Y hablando entonces de ese biotipo animal, tenemos que hablar de la fertilidad como la principal característica de impacto en la rentabilidad del hato. Aquí decimos, varios estudios también lo han comprobado, que la fertilidad en un hato genera 10 veces mayor retorno económico. Retorno económico es lo mismo que rentabilidad, que el que puede obtenerse por las mejoras posibles de la canal y 5 veces mayor al atribuido a la tasa de crecimiento. Entonces es muy importante, si queremos obviamente cumplir con ese objetivo de maximizar nuestro beneficio económico sostenible por hectárea, pues tener muy en cuenta que la fertilidad es la principal característica animal que nos va a ayudar a lograrla. De allí esa gran importancia de seleccionar toros, que el toro es el animal que más influencia tiene en un hato. Entonces yo debo seleccionar toros que me ofrezcan hijas más fértiles por encima de hijos con mayor ganancia diaria o con mejor rendimiento en canal. Siempre entonces la fertilidad tiene un peso muchísimo mayor que cualquiera de las otras características de nuestros animales. Y yo me tomé el atrevimiento de hacer unos cálculos. También la fertilidad incluye a la precocidad, y una novilla precoz que me entrega un ternero desteto 6 meses antes que otra no precoz me significa 5 veces mejor tasa interna de retorno mensual. Tasa interna de retorno mensual es lo mismo que retorno económico, es lo mismo que rentabilidad. Entonces es bien importante, obviamente, complementar esa fertilidad de los animales con una precocidad a edad temprana para llegar a momento de entore. Y volvemos obviamente entonces a enfatizar la escogencia de los reproductores. Nos fijamos mucho siempre en la calidad de los machos que nos dan, pero no nos fijamos obviamente en nuestras hijas, en las hijas de esos toros, que son las hembras que nos van a mejorar el hato y las que nos van a producir realmente los ingresos por hectárea. Entonces, como bien lo dice Johan, tenemos 2 rutas para hacer selección animal, una por producción máxima individual y otra por producción por hectárea. Y obviamente, pues, el esquema de selección que debemos adoptar en nuestros ranchos es el que persigue nuestro objetivo, y nuestro objetivo es maximizar ese beneficio económico sostenible por hectárea, donde obviamente pues este hato nos da una muchísima mayor capacidad de producir kilos de manera económica por hectárea, siendo mucho más rentable que este otro modelo. Y yo quería entonces aquí profundizar un poquito en eso de mejoramiento genético, porque pues nos llevan engañados muchísimas décadas con ese tipo de mejoramiento que se viene haciendo. Esta es una definición de mejoramiento genético que en mi concepto está muy bien definido. Consiste en aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos con el fin de encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética existente en una especie para maximizar su mérito. Entonces miremos que esta definición de mejoramiento genético va muy relacionada con nuestro objetivo, pero realmente nuestras acciones como ganaderos,
como genetistas, como actores de mejoramiento genético con enfoque correcto, pues hemos hecho lo contrario durante muchísimas décadas. ¿Qué hemos hecho? Pues de ese mejoramiento genético, entre comillas, que no responde a nada con la definición, pues hemos hecho un enfoque netamente sobre la máxima producción por animal. Estamos buscando los animales que más leche producen, que más ganancia de peso tienen, y obviamente pues eso no es natural en nuestros ovinos ni bovinos en general. Ese ciclo natural, por nosotros ir enfocados netamente sobre la producción por animal, pues ha producido alargamiento en esos procesos naturales de nuestros animales, producto de dicho mejoramiento. Es decir, las vacas cada día son más difíciles de preñar, la precocidad y la madurez sexual es cada día más tardía, la edad a primer parto, los intervalos entre partos cada vez son mayores y obviamente los animales cada vez más grandes. Todo esto obviamente va en contravía no solo de la naturaleza, sino también de los conceptos de rentabilidad que hemos visto. Y a la par de toda esta locura de mejoramiento genético que hemos hecho históricamente, pues estamos destruyendo los suelos porque estos animales necesitan obviamente más cantidad de área, no pueden consumir a ras, tienen obviamente que ser mimados y cuidados especialmente, y esto hace que el suelo y los ecosistemas se comprometan y obviamente que nuestra competitividad y nuestra sostenibilidad se vea también afectada. Entonces, como dice Johan, la genética es extremadamente importante. Yo considero que la genética es la clave en todo este asunto del biotipo animal, pero obviamente tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a seleccionar los animales como lo ha hecho el hombre durante muchísimo tiempo o como lo ha hecho la naturaleza, que nos ha demostrado que es muchísimo más eficiente? Entonces, este mejoramiento genético, obviamente, que la definición está muy buena, pues debe ir en armonía con esos objetivos que hemos establecido como empresarios ganaderos de la mano de la naturaleza. Y esas características deseables de valor económico en esos animales, pues ya sabemos que la fertilidad es la número uno y a esa es la que le debemos obviamente poner el mayor énfasis. ¿Cómo logramos esa fertilidad? Obviamente está totalmente comprobado que los animales pequeños son más fértiles y más adaptados a los ecosistemas, que exigen obviamente menor proporción de energía para mantenimiento y más para producción. Tienen una ventaja comparativa con los animales de mayor tamaño, porque tienen una mejor ingesta con relación a su peso. Obviamente eso les permite tener una condición corporal mejor, una capacidad para depositar grasa y hacer todos sus procesos hormonales y fisiológicos en su organismo para que a través de un balance hormonal adecuado se exprese esa fertilidad tranquilamente a pastoreo y obviamente que tenga resistencia a parásitos y a enfermedades, que sea de fácil manejo y cuidado y ojalá con la mejor relación carne-hueso posible. Y todos estos atributos, todas estas características deseables de valor económico, pues la selección natural las ha venido haciendo y nosotros hemos estado pues durante muchísimo tiempo bastante ajenos a ello y ahora a partir de todas estas experiencias de ganadería regenerativa, pues hemos visto que ante los cambios de mentalidad y ante los cálculos hechos en las mismas explotaciones, los biotipos con este tipo de características de valor económico, pues obviamente son muchísimo más rentables. De pronto en nuestro medio son un poco más escasos porque somos todavía una inmensa minoría, una corriente minoritaria en este aspecto, pero obviamente que somos de avanzada en cuanto a términos empresariales y términos sostenibles de nuestra civilización. Y obviamente entonces vemos aquí las curvas de crecimiento de un animal pequeño y de un animal grande, o de una raza grande y de una raza pequeña, y ante una misma edad, vamos a suponer aquí una misma edad, obviamente los animales grandes son de mayor ganancia de peso, a una misma edad pesan más, entonces tienen una mayor ganancia de peso, y eso obviamente tiene pues las siguientes consecuencias, que a mayor ganancia de peso individual, pues obviamente los animales van a ser de una talla más grande,
el peso adulto va a ser mucho mayor y también la madurez sexual va a ser muchísimo más tardía, ¿cierto? En los animales pequeños es con una edad inferior a los animales grandes. Y todo esto va en detrimento de la rentabilidad, porque un animal de mayor talla y mayor peso adulto pues tendrá más requerimientos, necesita obviamente más cantidad de área para satisfacer sus necesidades que un animal pequeño, y obviamente por tener una madurez reproductiva más tardía, pues va a tener un retorno económico mucho menor. O sea, va a necesitar más tiempo y eso necesita más gastos y obviamente más inversiones, y eso le apunta negativamente a la rentabilidad. Eso pues está totalmente comprobado que estos animales grandes no son eficientes. Ya las revistas lecheras americanas lo han confirmado, donde nos dicen que los expertos han concluido que esas vacas grandes no son tan eficientes como las más pequeñas dentro de la misma raza. También en vacas de carne tipo europeo en Estados Unidos, las vacas grandes no siempre destetan los terneros más grandes, por el contrario, a medida que vamos aumentando el peso en libras de la vaca, va obviamente disminuyendo la cantidad de libras del ternero desteto o de las libras destetadas, y obviamente ese porcentaje del peso al desteto de los animales con respecto al peso de la vaca también va disminuyendo significativamente, y esto hace pues que la eficiencia de esas vacas grandes comprometa la rentabilidad de los ranchos. También tenemos análisis y estudios en razas criollas colombianas. A medida que la altura de los animales al sacro va aumentando, obviamente el intervalo entre partos también va aumentando. Entonces los animales pequeños obviamente van teniendo características de mejor fertilidad y adaptación. Lo mismo también en las razas cebuinas en Colombia, también este análisis, a medida que las vacas van aumentando su altura, el promedio del intervalo entre partos también va aumentando en días, y fíjense qué curioso, el promedio del peso al destete de sus becerros básicamente queda estable. Aquí tenemos la comparación de dos vacas de la misma raza, en el mismo manejo, pero con biotipos diferentes. La gran diferencia que se puede observar, obviamente esta seguramente estará preñada y esta pues estará en sobregiro energético todavía con dificultades para hacerlo. Lo mismo en los machos también, animales de mayor tamaño, de menor adaptación con respecto a este, que pueden pesar incluso muy similar. Queremos animales pequeños pero pesados, entonces de muy buena adaptación, que nos permitan obviamente mejores resultados. Y con respecto a ese balance hormonal, hacer simplemente aquí pues una referencia a que los toros deben ser profundos en la parte anterior y amplios y más estrechos en la parte posterior, como característica en su anatomía, donde comanda la testosterona, y obviamente evitar este tipo de toros que son de menor fertilidad en potrero, de menor desempeño y de menor conversión a pastoreo. Aquí tenemos otro ejemplo de dos toros de la misma raza, un toro seleccionado con los atributos de la naturaleza y otro por los atributos de belleza de nuestro capricho humano. En las vacas es al contrario, las vacas deben ser limpias de cuello y mucho más amplias y profundas en la parte posterior de su cuerpo, para evitar también obviamente este tipo de vacas donde son unas vacas un poco más pesadas, menos fértiles y menos rentables a pastoreo. Muy buenas para el gancho, pero para nada buenas para la cría. Aquí otro ejemplo para mirar muy bien el tipo de vaca fértil, una vaca femenina, limpia y bien acuñada, con mayor profundidad y mayor amplitud en su tercio posterior, y esta obviamente también muy buena para el gancho. Una vaca fértil da hijos totalmente fértiles y masculinos, las vacas femeninas dan hijos masculinos y los toros masculinos dan hijas femeninas.
Eso es bien importante, ese dimorfismo sexual que tanto nos hablan Boomsma y Johan, es bastante importante para obviamente tener una fertilidad práctica notable. Pero obviamente pues cuando me dan consejos pues, y termino haciendo lo que me da la gana, voy a mostrarles algunos de los toros que nos han compartido algunos compañeros que nos van preguntando si estos toros son aptos. Obviamente sabemos que aquí lo que van a hacer es un desmejoramiento genético. Aquí también con un toro totalmente desbalanceado, sin musculatura, no hay expresión de testosterona, musculatura muy plana, los hay en todas las razas. Hay obviamente animales buenos, regulares y malos en todas las razas. Lo importante es aprender a identificar los buenos. Este es otro pésimo animal que no tiene nada que ver con lo que hemos visto de características deseables de valor económico. Totalmente afeminado este otro torete al cual le venden bastante semen. Miremos un animal de la misma raza pero con una característica de balance hormonal y de macho muchísimo más definida. Volvamos a la anterior para que miremos pues, el semen que realmente nos están vendiendo, entre comillas, los mejoradores genéticos. Lo mismo nos está pasando en los ovinos, animales totalmente desbalanceados hormonalmente. También venden semen de animales desbalanceados hormonalmente. Obviamente este ya tiene un tipo de macho mucho más definido. Cumplen exactamente los ovinos lo mismo que los vacunos. Y aquí tenemos también un animal perfectamente balanceado que cumple con todos los atributos. Tenemos aquí algunas razas criollas colombianas que presentan un muy buen balance hormonal, una muy buena expresión muscular. En México sé que tienen algunas razas criollas importantes, de las nuestras tienen el romo sinuano muy avanzado, tienen el criollo lechero tropical, tienen el tropicarne. Bueno, ahí hay unos trabajos bastante interesantes por parte de unos ganaderos que han ido avanzando con eso y obviamente con las razas que van introduciendo, todos esos experimentos, todos esos hechos y evidencias con el Mashona, cruzándolo con el Angus en la parte norte de Chihuahua y todo lo que nos han ido mostrando todos estos grandes pioneros de la mano de Johan ha sido bastante valioso. Aquí una vaca criolla blanco orejinegro colombiana que también cumple muy bien con sus características deseables de valor económico. En cuanto a adaptación, obviamente tenemos que mirar que el animal esté adaptado climática y nutricionalmente al predio donde estamos y que sea resistente a esos parásitos y enfermedades. Como premisa básica del Lasater, es bien importante que los animales sean criados en el ambiente en que habrán de ser usados. Es básicamente la principal norma de bienestar animal, que no está en ningún protocolo de bienestar animal, desafortunadamente, pero que obviamente es la primera. Y él dice que hemos prestado muy poca atención a la selección de nuestros animales por rusticidad, que hemos preferido medicarlos que criar los animales que no presenten problemas. Y obviamente, pues por eso hemos ido erradicando ese vigor, esa adaptación de nuestros propios animales, lo cual obviamente pues obliga al uso de ayudas externas que aumentan nuestros costos y disminuyen nuestra rentabilidad. Nosotros en Colombia tenemos ya comprobado que este ganado blanco orejinegro tiene resistencia natural a la brucelosis y fiebre aftosa. También hay algunos otros animales resistentes a la leucosis. Es importante obviamente seguir ahondando con esto para pues, tener animales resistentes a unos planes vacunales obligatorios hoy, que bien nos podríamos ahorrar una gran cantidad de dinero. Tenemos estas razas también en el norte de Colombia, en un ambiente bastante desértico, con unas grandes adaptaciones. Ya se están cogiendo estos materiales genéticos obviamente para conservación y poder obviamente tener alternativas para aumentar el beneficio económico sostenible por hectárea. Y con respecto a esa relación carne-hueso de la carcasa, yo quiero hacer aquí simplemente una comparación sencilla. Este es el Brahman americano que nos han vendido toda la vida, del cual he sido víctima también durante muchas décadas y que gracias a Dios ya tenemos un enfoque diferente. Aquí podemos mirar entonces el tamaño del hueso de este animal con respecto a su carne.
Y aquí podemos ver obviamente también esa cantidad de hueso con una muchísima menos expresión muscular, una menor relación carne-hueso de este animal. Lo mismo también aquí en su lomo, en su dorso, con una mayor cantidad visible de músculo, donde están los cortes de mayor valor de los animales, y aquí con una muy pobre expresión muscular y obviamente también con un balance hormonal inadecuado. Esto es lo que nos han vendido siempre y ya obviamente pues sabemos que ese no es el camino. La cuarta determinante entonces sería esa sincronía del estado fisiológico animal con las temporadas climáticas. Es muy importante entonces esa temporada de monta o la planeación de partos que llamamos nosotros acá en Colombia, priorizar esa fertilidad de la vaca. Eso obviamente nos va a aumentar los ingresos, nos va a disminuir los tiempos de concepción y obviamente eso disminuye costos y gastos y pues la consecuencia lógica es aumentar la rentabilidad. En esa sincronía de esos animales obviamente tenemos que definir cuáles son las épocas críticas y de abundancia de nuestro ecosistema. Esto es una curva colombiana donde nosotros tenemos unas épocas muy marcadas en cuanto a abundancia forrajera y a época crítica, y que tenemos obviamente que desarrollar este tipo de curvas en nuestros ranchos, en cada uno de nuestros ranchos, para obviamente poder suplir en estas épocas críticas esos vacíos forrajeros que tenemos y mirar cómo vamos a utilizar estratégicamente en la época de abundancia este forraje que sobra. Para ello, obviamente, aconsejamos mucho hacer un proceso de planeación forrajera anual, de mirar con un horizonte de tiempo de 1 año cómo se comporta esa oferta forrajera durante el año, de manera que sepamos cuál es la carga adecuada en cada una de esas épocas y si necesitamos diferir algunas pasturas para época seca, donde van a estar lignificadas y bastante maduras, obviamente atender esos procesos de alimentación y suplementación estratégica de una manera económicamente viable. Recordando aquí que obviamente el rumiante es una belleza de la naturaleza, tiene la gran facultad de comer fibras de baja calidad y convertirlas en proteínas de alto valor, y que esto lo hace mediante estos microorganismos ruminales que realizan el proceso fermentativo anaeróbico principalmente en ese rumen, y que esos microorganismos pues obviamente debemos tratar de estimular la mayor cantidad de ellos, debemos obviamente hacer esa suplementación estratégica apuntando a nutrirlos y multiplicarlos permanentemente. Para eso obviamente necesitamos niveles de proteína bruta en la dieta del animal superiores ojalá a 7 para que esa acción ruminal se haga adecuadamente y le puedan entregar esos nutrientes verdaderos al animal, tanto la energía a través de los ácidos grasos volátiles como la proteína a través de la proteína microbiana producto de esa digestión ruminal. También es importante saber a qué hora del día nuestros forrajes tienen mayor concentración de nutrientes para, obviamente, si tenemos cambios diarios o si tenemos varios cambios al día de parcelas, pues hacerlas en las mejores horas donde el hábito de los animales y donde la concentración de nutrientes es mejor para ellos. Estos hábitos obviamente responden pues a horas de pastoreo, de vagabundeo, de rumia, de horas de bebida y de las diferentes actividades que realiza el bovino durante el día para que nosotros podamos promover entre las finales horas de la tarde y las primeras horas nocturnas, que es donde los animales tienen la mayor voracidad y donde la concentración de nutrientes en nuestros forrajes está en mayor cantidad para que concuerden y los animales tengan un mejor desempeño. El quinto punto, que a pesar de haber conversado con algunos amigos mexicanos sobre este punto, y a pesar de que en México de pronto el mercado es diferente al colombiano, pues quiero de pronto generar esa iniciativa, esas ganas de investigar, esa incógnita de mirar cuáles son las tendencias de precio del mercado en México. Si hay unos tiempos de precios bajos, si hay unos tiempos de precios altos,
que nos permitan obviamente aprovecharlos para nuestras compras o nuestras ventas, y eso nos va a aumentar directamente nuestros ingresos y nos va a disminuir nuestros costos. Nosotros hemos desarrollado en Colombia estas curvas de tendencia de precio para ganados gordos y para ganados de reposición o ganados flacos, y obviamente tratamos de comprar en estas épocas que responde a época de sequía, donde los animales son muy baratos, y obviamente tratamos de vender nuestros productos en las épocas de mayor precio. Obviamente pues la inquietud es sembrar en nuestros amigos mexicanos un análisis de su mercado, porque vemos que en el nuestro es bastante significativo para generar utilidades, y esperamos encontrar de pronto en el mercado mexicano algo similar. Para esto, este ejemplo, vamos a cebar 200 vacas. Esta vaca 1 o estas 200 vacas en el escenario 1, las compramos caras y las vendimos baratas. Aquí en el escenario 2 las compramos a precio intermedio y las vendemos a precio intermedio. Y aquí en el escenario 3 las compramos baratas y las vendemos costosas. Eso nos lo permite en este momento nuestro sistema de precios colombiano, y simplemente entonces 200 vacas nos generarían a nosotros una utilidad bruta mes, en el caso 1 de comprar caro y vender barato, de 5.900.000 pesos. En el caso 2, miren cómo se aumenta por la diferencia entre compra y venta de los animales. Básicamente se multiplica por 4, y obviamente comprando barato y vendiendo caro, pues ya lo vamos multiplicando como por 6. Los gastos y costos totales mensuales pues son fijos para las 200 vacas, y obviamente si nosotros tenemos una utilidad bruta y le disminuimos y le restamos los costos y gastos totales del mes, pues en el primer caso vamos a tener pérdidas cercanas a $1.520 mensuales. En el segundo caso vamos a tener utilidades de más de $2.000 al mes, y en el tercer caso, aprovechando estas variables de mercado, vamos a tener más de $4.000 mensuales de utilidad neta. Entonces esto pega bastante duro en nuestros proyectos ganaderos, y entonces dejo la inquietud allí para que de pronto ese mercado mexicano se explore un poquito más y los ganaderos puedan aprovechar esas épocas de compra y venta en su favor. Como último punto tenemos la asociatividad, no porque sea el menos importante, realmente pues la determinante más importante que tiene cualquier proyecto ganadero es su recurso humano. Como lo vimos, las ganaderías son tan rentables como deciden serlo, y obviamente todos estos procesos de asociatividad conjunta pues nos permiten construcción de aprendizaje entre todos, nos aumentan nuestra inteligencia colectiva, nos ayudan a racionalizar mejor nuestros procesos, a ser más rentables. Podemos obviamente a través de la asociatividad generar mayor valor agregado en los productos, hacer diferenciaciones y posicionamientos especiales con sellos determinados que solos no lo podríamos hacer. Esto nos permitiría obviamente atender y desarrollar mercados conjuntamente, lo cual permite obviamente aumentar ingresos y disminuir costos. Es bien importante a través de obviamente Acoganar. Nosotros estamos empezando con estas iniciativas también, tratando de crear nuestro propio canal de comercialización y llegar directamente al consumidor final. Bueno, y como cuadro final, como cuadritos finales, vamos a mirar entonces este proyecto que recibimos en agosto del 2017 y lo estamos proyectando hacia agosto del 2021. Vamos ya por aquí, donde inicialmente recibimos un hato con un promedio de peso adulto de las vacas muy grandes, vacas básicamente Simmental por Cebú, de 580 kilos en promedio, y lo fuimos bajando a través de selección y a través de descarte y de dejarlas más eficientes, obviamente con mucho dolor por parte del dueño porque eran unas vacas muy bonitas pero muy ineficientes. Las fuimos bajando obviamente de tamaño, haciendo una selección mejor, consiguiendo unos toros mejores. Ya hoy estamos por los lados de 420 kilos. Vemos como el intervalo entre partos, a medida de que vamos bajando ese tamaño y mejorando la eficiencia, pues va ido mejorando ese intervalo entre partos. Como la capacidad de carga del predio, ajustando el sistema de pastoreo, con unas ocupaciones muy cortas, con una gran cantidad de animales en pequeña área.
y descansos adecuados, hemos ido aumentando esa capacidad en términos de unidades gran ganado por hectárea. La cantidad de animales también obviamente se ha aumentado considerablemente. La producción, el costo de producir 1 kilogramo de forraje verde también ha ido disminuyendo en la medida en que tenemos obviamente mayor aforo por metro cuadrado. Los costos totales por res, esto está todo en pesos colombianos, también ha venido disminuyendo considerablemente, ya vamos llegando casi a la 55% de la cifra inicial con que empezamos. La producción mensuales de kilogramos de desteto también ha venido, ya estamos cuatruplicando esa producción. Y obviamente empezamos con utilidades netas negativas, los ranchos perdían plata. Al primer año llegamos casi a punto de equilibrio y ya vamos obviamente aumentando estas utilidades netas mensuales, lo mismo la rentabilidad mensual y la utilidad neta mes por hectárea. Cada vez una hectárea nos produce más dinero mensualmente y eso quería mostrárselos a ustedes cómo tranquilamente trabajando en biotipo animal, trabajando en aspectos de fertilidad y características de valor económico de nuestros animales, trabajando en un sistema que respeta cada vez más la fisiología vegetal y que obviamente nos favorece la fertilidad del suelo y ese círculo virtuoso de todas las actividades que vimos de la vaca, pues obviamente nos van permitiendo tener más animales, bajar los costos y aumentar la utilidad y la rentabilidad. Y en este otro proyecto que lo quise traer también, este proyecto no lleva sino 82 días únicamente en proceso, son las mismas hectáreas en pasto. Hace 82 días empezamos con 100 hectáreas, continuamos con las mismas 100, habían 200 terneros de levante en estas 100 hectáreas repartidos en una gran cantidad de lotes, entre 15 y 20 animales por lote. Lo que hicimos fue ajustarlos en un solo lote de los 200 animales y a partir de los primeros 40 días ya vimos que en este momento estamos en época de lluvia, inmediatamente duplicamos la carga y en el momento tenemos 400 animales en un solo lote también, todos son terneros de levante. Quiere decir que muy rápidamente, simplemente ajustando el sistema de pastoreo, pudimos duplicar esa carga. Hablo en un ecosistema tropical, húmedo, en época obviamente de lluvias, estamos en muy buena época. Los costos fijos totales permanecen iguales. Los costos variables, obviamente, por duplicar la cantidad de animales se duplican los costos variables, crecen un 100%. La ganancia diaria por animal, lo que hemos visto en los pesajes es que hemos reducido un poco esa ganancia diaria, obviamente por cuestiones de aprendizaje en el agrupamiento de estos animales y por afinamiento en el proceso de pastoreo. Ha disminuido un 16% la ganancia individual. Los costos financieros, obviamente, como tenemos mucha más cantidad de animales, obviamente la financiación de esos animales también ha aumentado en un 71%. Los kilogramos producidos por hectárea año, obviamente que han aumentado en un 67%. Tenemos muchos más animales, a pesar de que la producción individual ha disminuido un poco. La utilidad neta mensual, obviamente, pues sube un 152%. Es increíble cómo aumenta. La rentabilidad también ha aumentado en un 49%. Pasamos de una inversión del capital a una tasa del 1.54 mensual al 2.30. Y obviamente la utilidad neta por hectárea, todas estas cifras sí son en dólares, pasamos de $13 a $33, también aumentando esa utilidad neta en el 152%. Entonces no nos preocupa obviamente la disminución en esta producción individual, porque obviamente la proporción en esa disminución es mucho menor al aumento de la carga y al aumento de los kilos producidos por hectárea, y obviamente pues la utilidad y la rentabilidad mensual pues son abismalmente mayores. Como conclusiones entonces tenemos que la naturaleza usa la energía de forma mucho más holística, mucho más eficiente que nosotros los humanos, y obviamente eso entrega unos resultados financieros mucho mejores. Ese favorecimiento de los procesos naturales permite obviamente tener más rentabilidad sostenible del sistema empresarial agropecuario. Cualquier cosa, con muchísimo gusto, quienes nos quieran
consultar en redes, estamos a través de Ganadería Rentable en Facebook y en Instagram. Y si me quieren contactar con mucho gusto, en la medida de lo posible, por mi WhatsApp, que es el medio más fácil de contacto, pues con muchísimo gusto los atiendo también por allí. Quedamos listos entonces para las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Pues bueno, yo voy a hacerte nada más 2 preguntas porque son las únicas que llegaron. Quedó muy clara la presentación. Hay muchas felicitaciones porque se vio, se escuchó y se entendió perfectamente todo lo que nos explicaste. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Y obviamente, pues, si queremos compartir este material en las personas, también lo podemos compartir a través del WhatsApp, en un PDF, y lo pueden obviamente ofrecer allá a todas las personas que lo requieran. Ah, excelente. Muchas gracias, porque sí nos han preguntado. Ok. Bueno, y una de las preguntas es ¿con qué suplementas, con qué subproductos suplementan en Colombia cuando difieren los pastos? Perfecto. Sí, básicamente nuestros pastos tropicales y en esta zona ecuatorial que tiene una radiación solar tan intensa durante los 365 días del año, nuestros forrajes como característica principal pierden mucha calidad rápidamente. Yo me he quedado, por decirlo así, gratamente sorprendido en otras latitudes que difieren los pastos, pero los pastos siguen con una buena calidad. Nosotros definitivamente perdemos calidad muy rápidamente y obviamente calidad en términos de energía y proteína de la pastura. Entonces buscamos a través de una observación detallada de esas bostas, de la contextura de las bostas, del material fibroso que vemos adentro y demás, compensar esos pastos diferidos con algo de energía y proteína en la dieta. Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo, hay subproductos de la industria agrícola, también hay sales energéticas y proteinadas, que obviamente de acuerdo al requerimiento de los animales que se tengan y de acuerdo a la calidad de esa oferta y a la contextura de las bostas, pues vamos a ir formulando específicamente para cada predio e ir observando ese avance de los animales, tanto en desempeño como en mayor consumo del forraje y digestibilidad del mismo con esas formulaciones, ¿cierto? Es básicamente ajustes de energía y proteína. Ok. Entonces yo creo que ya con eso respondimos la otra pregunta que tenía, porque era si en suplementación estratégica se medía solamente la energía o solo la proteína. Exacto. Yo quería ampliar una cosita allí y es bien importante. Si nosotros tenemos fibra, ese es el sustrato y el insumo principal para que el rumen trabaje. El rumen tiene que tener una cantidad mínima de fibra efectiva para que pueda hacer su acción mecánica y una digestión sana. Entonces, si tenemos obviamente esa fibra, pues no habrá necesidad simplemente sino de complementar con energía y proteína. Cuando no tenemos fibra, ahí el aspecto es bastante crítico. Quiere decir que tenemos unos pastos muy tiernos que todavía no han madurado suficiente y no tienen la fibra larga y efectiva que se necesita en ese rumen. Y allí sí lo que necesitamos es obviamente descargar un poco el rancho para que darle más ventaja a ese pasto que produzca la fibra necesaria. Necesitamos obviamente en esa dieta del bovino siempre un insumo constante y un equilibrio y un balance entre fibra, energía y proteína. ¿Usan urea por allá? Sí, claro que sí. Utilizamos urea en bajas cantidades. La urea es de muy rápida absorción ruminal, de muy rápida disponibilidad en rumen para las bacterias. Y obviamente hay que complementarla también con proteína verdadera, con una proteína que tenga una degradabilidad de unas horas más en rumen para que las bacterias tengan ese sustrato proteico durante mayor cantidad de horas al día. Y sí nos gusta mucho insistir en acompañarlos con algo de energía, porque los microorganismos del rumen deben tener las dos cosas, energía y proteína,
para poder hacer una mayor función, una reproducción y una degradación del forraje. Muy bien. Vi una por aquí también que se refería a la proteína. Si hay algún porcentaje de proteína con la que se recomiende o qué sería lo ideal. Bueno, pues lo ideal en la dieta, como lo vimos, es en la dieta completa tener niveles por encima del 7% de proteína en la dieta, desde que haya una buena fibra y una buena energía. Ese es básicamente el límite donde los microorganismos pueden hacer una buena función, ¿cierto? En recetas, obviamente, pues depende mucho de esa dieta, que tenga obviamente cada predio, de la edad de diferimiento de esas pasturas o de la edad de rebrote de esas pasturas, de la especie también, obviamente como dije, del requerimiento de los animales, y nos estamos fijando mucho ahora, mucho más que análisis bromatológicos, porque los análisis bromatológicos en praderas polifíticas pueden ser una guía, pero para nosotros el mejor análisis bromatológico que existe realmente es la contextura de las bostas de los animales, ese monitoreo permanente para mirar las inclusiones de lo que le haga falta en la dieta a los animales, es muy importante para irlo ajustando día a día. Okay. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna formulita práctica sencilla para calcular la carga instantánea por hectárea? Y hay otra pregunta aquí, ya más larga, que la voy a leer. ¿La carga animal se debe establecer considerando el peso final de los animales o ir ajustándolo a medida que aumentan el peso? ¿Y Perfecto. cómo manejar? Te hago de una vez la otra. ¿Y cómo manejar el inventario de animales para no sobrecargar la finca o llegar a tener excesos de pastos? Claro. Sí, obviamente la carga, yo debo ir monitoreándola permanentemente. Yo lo que hago cuando voy a la finca, por ejemplo, es que voy directamente donde está el lote de ganado, miro el potrero de donde salieron, cómo quedó pastoreado, miro el potrero hacia dónde van, qué grado de madurez tiene, si está llegando a punto óptimo, si estoy antes de punto óptimo o si estoy pasado de punto óptimo. Y yo simplemente con saber si estoy en punto óptimo, pues la carga realmente va bien. Si estoy obviamente acelerando antes de llegar a punto óptimo, uy, me está sobrando ganado. Yo ojalá no llegar hasta allí porque la acción inmediata es tener que descargar, porque si no vas a acelerar el sistema y obviamente eso es bastante perjudicial. Es mejor de pronto estar un poquito pasado de punto óptimo porque sabes que tienes unas reservas allí sin obviamente afectar mucho la madurez del forraje. Sin embargo, obviamente es mejor estar pasado de punto óptimo que antes de punto óptimo porque a través de suplementación estratégica yo puedo ayudar, pero eso me quiere decir también que la finca me está pidiendo ganado, ¿cierto? Que tengo una carga más bajita de lo normal. Me preguntabas por una formulita para calcular la carga instantánea, pues eso es sencillo, es el número hagámoslo por cabezas para que sea más sencillo en este momento. Una hectárea tiene 10.000 metros y si tú tienes 200 cabezas, por ejemplo, pastando en un solo lote pues, de una hectárea, pues yo simplemente divido esos 10.000 metros entre 200 cabezas y ahí me da la carga instantánea que yo tengo, ¿cierto? O cuántos metros cuadrados por cabeza puedo tener yo. Muchas gracias. Si hay algún estimado de tiempo para empezar a tener utilidades. En promedio o en porcentaje o algo estimado. Sí, realmente en ganadería convencional hemos hecho durante estos 12 años más de 120 análisis técnicos y económicos de proyectos ganaderos. En ganadería convencional son muy escasos los que son rentables. Yo diría que el 98% dan pérdida. Y obviamente la velocidad de generar utilidades depende de la capacidad del equipo de trabajo. Y esa capacidad del equipo de trabajo es única y exclusiva responsabilidad del gerente, del propietario, de la cabeza del proyecto.
Y en la medida de que esa cabeza y ese equipo de trabajo esté capacitado, yo muy rápidamente puedo empezar a generar utilidades, ¿cierto? En procesos, obviamente, dependiendo del tipo de ganadería que tengas. Yo en una cría no puedo esperar utilidades en 6 meses, porque pues sí puedo tener una carga mucho mayor, pero todavía el proceso de la vaca pues no me dura 6 meses, entonces voy a tener que esperar de pronto 1 año o quizás un poquito más. En procesos de levante lo vemos muy rápido porque yo puedo aumentar esa carga rápidamente y yo puedo obviamente por el proceso de levante vender animales mucho más rápido. Entonces, si la capacidad gerencial me lo permite, yo tranquilamente en 2, 3 meses en un proceso de levante puedo generar rentabilidades muy rápido, positivas y altas. Pero obviamente depende de la capacidad del equipo de trabajo. Muy bien. Gracias. Hay una pregunta ya más específica para tu región. Dice que ellos están en el Bajo Cauca. Tenemos cría de Brahman rojo. ¿Podemos reclasificar los vientres de acuerdo a los parámetros de cuña femeninos? Y eso del mismo Brahman sin necesidad de cambiarse a un tipo de ganado criollo más adaptado. Le preocupa si seguirán siendo rentables y competitivos. Perfecto. Pues conozco muy bien esa zona. Trabajé desde el 1996 hasta el año pasado. En toda esa zona del Bajo Cauca la conozco muy bien. Soy criador de Brahman rojo de registro. He tratado en estos últimos 5 o 6 años de hacer lo que ellos nos dicen, de obviamente seleccionar nuestros animales, no tanto por la cuña, pero sí por las tarjetas de los animales, porque desafortunadamente nosotros hemos esperado caprichosamente las hembras durante mucho tiempo para entorarlas, y obviamente eso afecta a esa cuña o esa forma de los animales, porque les permitimos un crecimiento mayor al que naturalmente podrían haber obtenido. Pero obviamente que la tarjeta de esos animales, sus intervalos entre partos, su producción y su cálculo de fertilidad sería la manera más adecuada de irlos seleccionando. Pero le voy a decir algo. Yo hace 5 o 6 años estoy buscando un toro Brahman rojo que tenga los méritos de características de valor deseable y no lo he podido encontrar. Tomé la decisión hace unos meses porque encontré un toro romosinuano de extraordinaria calidad y sinceramente para ser más eficiente en mi rancho, yo cerré mi hato hace 5 años porque empecé a buscar el toro pero nada que lo encontraba y mientras tanto pues iba trabajando con el mejor animal que yo consideraba de mi rancho. Yo llevo 25 años criando Brahman rojo y en los últimos 5 años que cerré el hato he tenido mejores resultados que los 20 años primeros. Entonces, obviamente, pues me independicé de andar buscando toros en ranchos ajenos, que porque la genética tal, que porque hijo de fulanito, que porque transferencia de embriones y que todo lo demás. Definitivamente, uno puede hacer sus toros en su rancho. Los mejores animales que le nacen a uno en ese ambiente tan adaptado, como decía Lasseter, ese es el ambiente donde deben ser usados. Pero sin embargo, mi mejor torete, que ya lo he ido reemplazando, yo lo dejo más o menos 1 año y medio en el rancho, he tenido ya, voy por el 4.º torete, todavía no estoy a gusto, porque el proceso es muy lento. Mis vacas más pequeñas, que yo he trabajado en ganado mediano, todavía no me dan el ternero que yo deseo. Y por eso tomé la determinación de cruzarlo todo con romosinuano. De pronto en esa zona del Bajo Cauca yo soy consciente de que voy a perder valor por kilo porque el Brahman rojo es bastante apreciado allí, pero yo creería que con un cruce F1 romosinuano voy a tener unas hembras mucho más productivas que a largo plazo me van a ofrecer mejor rentabilidad por hectárea. Okay. Y de todos esos proyectos en los que has trabajado, ¿cuál ha sido el más rentable? ¿Cría, levante o ceba? Sí, el proyecto más rentable que tenemos en este momento es de levante. El de levante es una, para lo que de pronto conozcan, es en la región de Montería, con unas altísimas cargas por hectárea, una suplementación estratégica muy bien dirigida, en pastoreo de ultra alta densidad, 400 terneros en un solo lote,
con unas ganancias bien apreciables y sobre todo en términos pues, de animales por hectárea, en términos de rentabilidad por hectárea es bastante alto. Muy bien. Bueno, tengo aquí todavía unas 6 preguntas, pero tú me dices cómo andamos ya con el tiempo porque obviamente nos pasamos. Dale, dale, tranquila. Ok, muy bien. Hay una pregunta relativa a los forrajes. En época de lluvia o de crecimiento de gramíneas, ¿dejan algo de forraje en pie? Pues de superficie foliar para que se realice la fotosíntesis. Y para un tiempo más corto, por ejemplo, volver a pastorear, dice días para volver a pastorear. Si dejan alguna temporada como de descanso para volver a pastorear, o si dejan secciones en su finca en las que no pastoreen para en época de seca poder utilizarlas. Perfecto. Sí, en época de lluvia tratamos de hacer el pastoreo más a fondo que se pueda, ¿cierto? Obviamente sin descubrir el suelo. Dejamos una cobertura mínima del suelo, pero en esas épocas de lluvia aprovechamos para estimular desde las yemas basales de los forrajes un mejor rebrote de sus hojas y que tengamos una mejor relación hoja-tallo en ese próximo pastoreo. Y ya cuando nos estamos aproximando a la época seca, bueno, en esa época de abundancia, obviamente nosotros tenemos lo que llamamos inventarios flotantes. Nosotros diseñamos los proyectos para que en época crítica, por ejemplo, en ganado de cría, solamente tengamos la cantidad de animales que la época crítica nos sostiene, bien alimentados. Y en la época de abundancia utilizamos unos inventarios flotantes que pueden ser unos animales adicionales en levante que hacen un proceso durante la época de abundancia y cuando se está acabando esa época de abundancia, entonces vendemos esos animales y quedamos en la época crítica con la capacidad exacta de vientres para que puedan hacer perfectamente su función. Pero también tenemos estrategias de ese diferimiento de pasturas cuando estamos llegando a la época crítica, a la época seca. Unos 2 meses antes empezamos a hacer unas descargas. Obviamente en ganaderías de cría no es posible, pero en ganaderías de levante sí. Vamos haciendo unas descargas de manera que nosotros podamos hacer un diferimiento de forrajes para época seca, pero más con la estrategia de comprar animales en época seca porque son un 15 o un 20% más favorables que en época de abundancia. Entonces dejamos un remanente, un pasto diferido, hacemos suplementación estratégica, esperamos que esa época seca haga de las suyas en el mercado y compramos animales con ganancias compensatorias, un poco aporreados por el verano, a precios muy favorables, los reponemos en el predio, esperamos que venga la época de abundancia y cuando la gente está pidiendo ganado porque tiene mucho forraje, pues sacamos esos animales al mercado con unas muy buenas utilidades. A eso es a lo que ustedes se refieren como levante. Exacto, sí. A los animales que van de más o menos de 200 a 320 kilos, tanto macho como hembra. Eso es un proceso de levante. ¿Cómo lo llaman allá? ¿Recría? ¿O recría es más en el sur? Repasto. ¿Repasto o...? Decimos repasto. Repasto, perfecto. Bueno, déjame seguir checando aquí preguntas. Parece que me queda una nada más. Respecto a la consanguinidad, ¿cómo la manejan si tienen el hato cerrado? Bueno, por eso cambio el toro cada año y medio, Ok. ¿cierto? Para que ese relevo generacional sea rápido y para que el toro obviamente no vaya a servir sus hijas. Pero tranquilamente el hijo de ese toro puede servir sus hermanas medias sin ningún problema de consanguinidad. La consanguinidad es más una herramienta, no es ni buena ni mala. La consanguinidad es como la inseminación artificial, no es ni buena ni mala. Depende del uso que le des y del enfoque que tengas. Pero si tú tienes animales consanguíneos con una concentración de características deseables, pues eso es una bendición porque vas a transmitir esa cantidad de características ahí concentradas en un mismo animal. Muy interesante. Y yo tengo, por ejemplo, enfoques de selección como lo tiene el Holstein americano o canadiense, que las características por las cuales han seleccionado sus animales no responden a las características de valor económico que vimos, sino a máxima producción de leche, a tamaño,
a caprichos de temperamento lechero, ubicación de la ubre, etcétera, etcétera, pues obviamente esos animales no tienen fertilidad, no tienen longevidad, no tienen fertilidad práctica. Una consanguinidad ahí es fatal porque tienes todos los genes indeseables concentrados. Ok, muy bien. Y respecto a las experiencias de asociatividad ahí en Colombia, ¿hay algunas que ya reflejen todos estos esfuerzos de la ganadería regenerativa en el mercado, pues? Bueno, en el mercado apenas estamos trabajando. La asociación tiene 1 año, o sea, todavía es un embrioncito en gestación. Estamos arreglando la casa muy bien, con todos los estatutos, con todos los soportes, con todo el departamento técnico, con los formularios de visita, homologando conceptos entre todos y obviamente también desarrollando ese comité de transformación y comercialización de carne. Nos hemos reunido ya con unos empresarios que llevan muchísimos años en el mercado, haciendo benchmarking, obviamente recogiendo experiencias y obviamente formulando estrategias. Ya estamos en el punto de formulación de estrategias y yo creería que para el año entrante ya debemos empezar a salir con algún sello regenerativo, así sea incipiente, pero que nos vaya posicionando y nos vaya dando ese reconocimiento en Colombia. Okay. ¿Tú crees que el mercado, la gente, los clientes sí reconozcan que pues las buenas prácticas y este manejo dentro de las unidades pecuarias vaya a ser ahí esa diferencia en la preferencia? Sí, de hecho, pues aquí en Colombia hay un programa grande de Colombia Sostenible, el cual ha hecho pues una socialización del sistema bastante grande. La ganadería regenerativa también viene como un modelo con mucha fuerza, ha crecido de una manera impresionante, específicamente en esta pandemia. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a la ganadería regenerativa fue la pandemia, porque todos tenemos un poco de tiempo para compartir en estas redes y para actualizarnos de las nuevas tendencias. Estamos básicamente copados de asistencias, hemos hecho unas capacitaciones en nuestros cursos virtuales. En estas pandemias ya vamos para las 300 personas capacitadas. Esto ha crecido de una manera impresionante y obviamente que nuestro entorno, cada vez con el cambio climático, con la sostenibilidad del el planeta y todo ese cuento, pues se ha hecho muy afín a las nuevas generaciones y obviamente a toda la comunidad. Ok. De ganado de leche con Jersey, Simmental, Normando y sus respectivos cruces. ¿Hay alguna raza, alguna sola raza que permita ser más rentable, que sea preferible, pues? Sí, básicamente yo no hablo de razas, yo hablo más bien, la raza obviamente es importante. Johan tiene una frase muy buena y dice que la raza es importante, obviamente hay que tenerla en cuenta, hay un abanico de razas que se adaptan a tu medio. La raza es importante, el individuo que tú elijas es más importante aún que la raza y lo más importante es el enfoque de selección que tengas, ¿cierto? Entonces, para ecosistemas tropicales, de trópico bajo específicamente, es muy claro que no necesitamos ningún tipo de raza europea para producir leche. Tenemos tranquilamente vacas tropicales, taurinas tropicalizadas, en diferentes razas, en diferentes ecosistemas, en diferentes países, para trópico bajo, que son mucho más eficientes y mucho más rentables por hectárea. Bueno, pues yo creo que son todas las preguntas. La gente está muy contenta aquí en el chat, muy buenos comentarios. Yo agradezco mucho y aquí mi compañero, aquí siguen platicando. Muchas gracias, Nicolás. Con mucho gusto. Hiciste una excelente presentación, una muy oportuna y bien explicada reseña de estas maneras de hacer ganadería regenerativa tan de vanguardia. No cabe duda, Nicolás, que se están rompiendo Muchas gracias, Benito. Es con mucho gusto. Y pues mucho se lo debemos al ingeniero Johan Siedman. Y pues contigo creo que Johan encontró un buen eco, ¿verdad? Una persona que le entendió perfectamente su filosofía y la estás explicando a detalle de una manera muy buena. Estamos muy agradecidos, muy contentos, los comentarios muy buenos.
entre nosotros también estuvimos comentando en lo particular y también muy bien la opinión sobre tu presentación. Muchísimas gracias, Nicolás. Ya estamos pendientes el día lunes. Nos vemos otra vez con otra presentación. Claro que sí, una feliz noche, un abrazo a todos y esperamos conocernos muy pronto y visitarlos por allá en México. Claro Claro que que sí. sí. A los demás compañeros, antes de que se vayan, vamos a descansar sábado y domingo. Regresamos el lunes con otra muy buena presentación de Bruno Basqueto. Él es un argentino con sus experiencias en Rancho El Mate de Adelia María en Argentina. Entonces, el lunes a las 6 de la tarde, igual, aquí los esperamos, poquito antes, conéctense, chequen bien su Zoom, que no tengan problemas como el mío, que ahora tuve poquito, y pues están pendientes. Gracias a todos, y el lunes a las 6 de la tarde, nuevamente nos vemos. Ok, feliz noche, un abrazo. Un abrazo. Que estén muy bien todos. Bye. Chao, Diana, que estés bien. Gracias, Ignacio.